Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de este medio de internet. Queremos agradecer a Dios la oportunidad de nuevamente estar juntos y poder en este día entonar estos cantos que realmente nos hacen recordar las misericordias de Dios, el hecho de que Dios es digno de recibir la gloria, la alabanza. La verdad es que vemos su mano hasta este día y vemos la gracia que Dios ha tenido con nosotros, el darnos el privilegio de entrar en su presencia y poderle cantar. Ciertamente eso es un privilegio que todos podemos gozar, todos los que adoramos a Cristo, todos los que exaltamos su nombre. Queremos agradecer a Dios por cada uno de ustedes que escuchan este mensaje, que siguen esta transmisión, y aún los que en su momento podrán oír este mensaje que estaremos compartiendo el día de hoy. También agradecemos a Dios por ustedes. Y sobre todas las cosas, agradecemos a Dios por su Espíritu, el Espíritu Santo que nos acompaña en reuniones como estas, a pesar de la distancia. Nosotros aquí, ustedes ahí en sus casas. La verdad es que Dios ha sido bueno el acercarse tanto a nosotros como a cada uno de ustedes en el lugar donde usted se encuentra, en el lugar donde usted está siguiendo esta transmisión. Queremos darle gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene para con nosotros, el acercarse y hablarnos de parte de suya, de parte de Él a nuestras vidas. Vamos a ver hoy un mensaje que he titulado este mensaje "Sus misericordias son muchas". Este mensaje que el día de hoy vamos a estar revisando, y está basado en un hecho que es quizás algo que tiene algunos puntos parecidos a lo que estamos viviendo en este tiempo. Sin embargo, difiere. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Difiere sobre todo en un aspecto muy trascendental, un aspecto de mucha importancia, porque lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es un evento que está golpeando en muchos sentidos a las personas, a las familias, las naciones, a las personas en su vida profesional, laboral, económico, en el ámbito social, en las relaciones sociales. Es algo que está de alguna manera influyendo en todos esos aspectos, y no se diga en el aspecto de la salud físico. En todos esos aspectos es lo que realmente estamos nosotros viviendo. Y yo quiero invitarle para que veamos un texto de la Escritura que está aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, el versículo 13, el primer libro de las Crónicas. Aquí nos habla precisamente un evento que se dio en los tiempos del rey David, y ahí fue una epidemia que vino en los tiempos del rey David. Y vamos a ver este pasaje con el propósito de que podamos nosotros observar qué debemos de hacer en estos tiempos nosotros, ante lo que estamos viviendo también, qué situación tenemos que aprender de todas estas cosas que estamos nosotros viviendo. Yo creo que estamos valorando, por ejemplo, las relaciones entre familias.
el ir a visitar a familiares, amigos, estar en una reunión donde normalmente aquí nos veíamos varias personas, podíamos vernos, estrechar la mano, saludarnos, y no solamente en esta reunión, en algún otro momento podíamos observar a algún otro hermano, amigo, conocido, y podíamos estrechar la mano. Y seguramente todo esto añoramos que regrese, que pase el momento para que nosotros podamos nuevamente realizar esas actividades sin ningún pendiente, sin ninguna intervención, sin ningún mal. Amado, la verdad es que tenemos muchas cosas que valorar en este tiempo. Y eso es algo muy importante que debemos de aprender en estos tiempos. Pero también quiero que en este pasaje podamos nosotros observar lo que aconteció precisamente en aquel entonces, para que nosotros también tomemos enseñanza de esa historia y apliquemos cosas que necesitamos llevar a cabo en estos tiempos. Y bueno, le invito a que leamos este pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 13. Miren lo que nos dice aquí la Escritura. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Ahora, el énfasis en este pasaje es la frase que hace el rey David. El rey David hace referencia: caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Sus misericordias son muchas. Y dice David, en extremo. Amado, la verdad es que David, que era una persona que conocía a Dios, sabía que él podía estar seguro en las manos de Dios. Y aun cuando fuera algo que él había hecho indebidamente, si él necesitaba castigo, si él necesitaba una disciplina, si él necesitaba un trato de Dios en su vida, David reconocía que en las manos de Dios podría estar seguro y que ahí también en Dios encontraría misericordia. Y creo que eso es algo muy importante para este momento, amado. Nosotros debemos de darnos cuenta y debemos de confiar y de tener esta esperanza de que si estamos en las manos de Dios, ahí, hermanos amados, estamos seguros, ahí estamos confiados, ahí estamos seguros. Y esto es lo más trascendente de este tema, amado, pero también otras cosas que estaremos viendo. Por eso es importante, amado, que veamos todo el contexto. Yo quiero invitarle que preste atención a esto que vamos a estar abordando, varias cosas de este capítulo, viendo precisamente por qué se da este evento, por qué sucede esta epidemia en el tiempo del rey David y por qué cómo pudo encontrarse un cambio ante esa situación. Es lo que vamos a estar abordando con el favor de parte de Dios en este día. Y quiero invitarte, amado, para que tú hoy prestes atención y permitas que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a tu vida. Así es que les invitamos que podamos hacer una oración juntos y le pidamos esa ayuda a Dios y esa gracia para que podamos para poder tener esta reunión y recibir el mensaje que Él tiene para nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en tu casa, ahí en tu hogar. Cierra tus ojos y permite que sea Dios el que esté hablando ahí a tu vida. Y hoy abre tu corazón, hoy invita a Dios para que Él hable a tu corazón, a tu alma. Oremos al Señor. Padre, gracias. Padre, te agradecemos, bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre, Padre, porque sabemos que tus misericordias son muchas, como dice el rey David, Señor, porque tu palabra nos deja ver, Señor, que en tus manos estamos seguros, Señor, y ahí queremos permanecer, Padre. Queremos pedirte que tu Espíritu el día de hoy también nos hable y nos enseñe, Señor, que tú, Señor, el día de hoy sigas hablando a nuestros corazones, que el día de hoy sigas tú, Señor,
mostrando tus verdades, tu palabra, que tu Espíritu esté revelando estas cosas en nuestros corazones, Señor. Hablando a cada uno de los que, Señor, queremos escuchar esa voz tuya, Señor, para que nuestras vidas sean dirigidas conforme a lo que tú hablas en las Escrituras. Hoy, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté, Señor, aquí ayudándonos y ayudando a cada una de estas personas que hoy, Señor, quieren oír y escuchar, recibir el mensaje de parte tuya, Señor. Que asimismo estés tú, Señor, revelando, mostrando la palabra al corazón de acorde a la necesidad. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, sabemos que podemos orar porque tú, Señor, en tu misericordia, Señor, nos alcanzas, nos ayudas y has sido bueno, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí estamos nosotros observando, amado, un pasaje que habla de un evento seguramente interesante o de mucho cuidado para los tiempos que vivía el rey David en ese entonces. Y esas cosas que él vivió seguramente tienen una enseñanza para nosotros. Vamos a volver a ver este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 13. Dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Porque sus misericordias son muchas en extremo. Esta es la petición que hacía precisamente David, la respuesta a una pregunta que le hacía el profeta Gad. Y David respondía que él quería estar en las manos de Dios y que además él sabía que en las manos de Dios encontraría, en la ayuda de Dios encontraría misericordia, y él sabía muchas son en extremo sus misericordias. Esto es algo que sabía David, que David conocía de Dios. Y amado, la verdad es que es muy interesante que a través de esto nosotros podamos aprender. Ahora, ¿cómo es que se da este evento? Vamos a ver precisamente en este mensaje queremos observar precisamente cómo es que surge ese momento difícil que vivía el rey David. El rey David iba a enfrentar un momento donde vendría una epidemia, una mortandad, una peste, una enfermedad que mataría a muchas personas en ese instante. Es decir, el rey David estaría ahí atravesando un momento muy difícil. Por eso la frase dice que él se sentía en grande angustia. Y mira, no era para menos, iban a morir muchas personas precisamente en este evento. En aquel entonces, en ese momento murieron 70,000 personas. 70,000 personas murieron de esa enfermedad, y pareciera que no habían transcurrido ni siquiera varios días de esta epidemia cuando realmente se había dado un deceso de esta cantidad de personas. 70,000 hombres murieron en ese instante. Amado, es una gran cantidad de personas que habían muerto en unas cuantas horas. Unas cuantas horas habían muerto una gran cantidad de personas a causa de esa epidemia que se estaba viviendo en ese instante. Ahora, la verdad es que queremos ver y queremos que vayamos al origen de esa epidemia. ¿Por qué surgió este momento? ¿Por qué se da esa situación en el pueblo de Israel? La verdad es que esta situación tuvo un origen a través de que David fue incitado por Satanás a cometer algo que no era agradable en ese instante para Dios. Y Dios vino a traer una epidemia precisamente sobre el pueblo y sobre el reinado de David en ese instante. Ahora, quiero llevarte primero a que veamos que la causa de esta epidemia fue precisamente la incitación del tentador, es decir, Satanás. Satanás es precisamente ese personaje que invita al hombre a hacer lo malo. Vamos a ver lo que dice ahí Primera de Crónicas, capítulo 21, el verso 1 y el versículo 2.
Dice aquí la Escritura: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vuelvo a leer aquí la Escritura, el verso 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El versículo 2 dice: y dijo David a Joab y a los principales, a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Entonces aquí nosotros observamos en ese instante cómo el rey David, él estaba ya de alguna forma ahí teniendo el control de todo Israel. Y en esa condición, como rey, él como rey, precisamente, viene una incitación. ¿Qué quiere decir la palabra incitación? Viene una invitación, viene como una invitación, como una tentación. El rey David es tentado, es movido a querer realizar en ese instante un censo, realizar un censo para que se informara el número de todas las personas que había en Israel. En aquel entonces lo común era censar a las personas que podían salir a la batalla, a la guerra, a la lucha. Normalmente se censaba a los varones a partir de determinada edad. Pasados los 20 años se hacía un censo para que participaran en las batallas, o bien para poder hacer una recaudación de impuestos precisamente de esas personas. Y entonces la invitación de Satanás fue a que David realizara eso. Ahora, pareciera que a simple vista el censo no tiene nada de malo. Es decir, que un censo no pasa, o sea, ¿qué pecado, qué de mal hay en un censo? Parece que a simple vista no hay mal en esto. Pero ahorita vamos a ver ese punto. Yo quiero invitarte a que nosotros primeramente tengamos presente que de alguna manera, en este caso, hace aparición, dice aquí la Escritura, Satanás. Satanás ha incitado a la humanidad, amado, como aquí vemos que ha incitado a David. Y Satanás ha hecho esa labor desde la antigüedad. Dice la Escritura en Apocalipsis, es la serpiente antigua, aquella serpiente que ha aparecido desde el mismo Génesis, es decir, desde la creación del hombre, desde que fue creado Adán y Eva, fueron creados en el Edén. Estaba ahí la serpiente antigua, ese ser que ha estado incitando al hombre precisamente a hacer el mal, a hacer lo malo, a cometer pecado, a desviarse de las cosas de Dios, a estar lejos de Dios, a apartarse de los caminos de Dios, a no creer en Dios, a negar la existencia de Dios, a estar en contra de Dios, aunque las personas que hablan de Dios hagan cosas que difamen, que desacrediten, que manchen, que vituperen el nombre de Dios. Satanás ha estado precisamente incitando a muchas personas en este tiempo, en esta tierra, y por muchas edades ha incitado al hombre ¿a qué? A hacer lo contrario a Dios. Ahora es interesante también aquí, amado, que se nos presenta en este relato se nos presenta a Satanás como el que origina esta idea, invita a David a que realice esto. Y bueno, la realidad es que nos lo presenta porque la Biblia quiere mostrar a cada uno de nosotros cuál es la condición del diablo. Es decir, cuál es el papel del diablo, cuál es su labor. Ahora, también se le conoce como el tentador a Satanás. No lo digo para quitar la responsabilidad del hombre.
Pero la Escritura nos presenta a Satanás como aquel que el que ha querido desde un origen hacer que el hombre esté en contra de Dios y haga cosas contrarias a la voluntad de Dios. Esto es una realidad que nos muestra la Escritura. Por eso, si tú ves en este pasaje, aquí nos muestra precisamente a Satanás como un personaje. El personaje que incita a David a que haga lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y bueno, en ese sentido, la Escritura quiere mostrarnos a Satanás como ese personaje que quiere llevarnos a desviarnos de la voluntad de Dios. Ahora, el fin precisamente no es responsabilizar, ni culpar, ni decir que el culpable de este asunto es Satanás. Es decir, no se muestra con el objetivo de quitarle responsabilidad al hombre y echársela a Satanás la culpa. No, el objetivo es solamente descubrir, como correr el velo y hacer ver qué es lo que está detrás de toda esa circunstancia. En el capítulo 12 de segunda, en el capítulo 24, de segunda de Samuel, ahí observamos este relato también, y ahí se dice que Dios incitó a David. Que Dios incitó a David a que llevara a cabo el censo. Pero, por ejemplo, si nosotros recordamos lo que nos dice Santiago 1:13, la Escritura nos dice en Santiago 1:13 que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Entonces, realmente en Samuel lo que nos describe es que Dios, como una autoridad, como la autoridad suprema, permitió a Satanás que llevase a cabo ese plan de tentar a David para ver cómo iba a actuar David. Lo mismo que acontece en el relato de Job, por ejemplo, en el libro de Job, cuando Satanás va y pide precisamente que le sea concedido el hacer ciertas cosas para probar a Job. Algo similar acontece en este caso con el rey David. Entonces, aquí estamos observando el tentador, es decir, Satanás. Parecía que esta escena nos muestra quién es el que realmente incitó a David. Y Satanás dice aquí, como dice, se levantó contra Israel. O sea, Satanás tenía un enojo contra Israel, estaba queriendo hacer algo en contra de Israel, y no dudamos que eso es lo que Satanás está buscando en estos tiempos, amado: hacer daño al hombre, hacer daño a la iglesia, hacer daño a la humanidad. Y precisamente Satanás también busca en este tiempo destruir a las personas. ¿Sabes? A veces yo me topo con personas que piensan que solamente Satanás se encarga como que de poner el relajo en el mundo. Es decir, como el que se encarga de organizar así las orgías, los bacanales, las fiestas, la parranda, que Satanás solamente está encargado de que el hombre se divierta en este mundo, ofrecerles cosas que sean placenteras, atractivas, seductoras, sensuales, cautivadoras, etcétera. Y como que esa es la idea que tiene Satanás, un ser que puede ofrecer placeres para que el hombre se complazca en todos esos placeres. Pero mira, no se da cuenta que el diablo, Satanás, se levanta contra la humanidad, contra el hombre. ¿Con qué objetivo? Destruirla, hacerle mal, hacerle un mal grande. Entonces, este punto es interesante que lo tengamos presente, amado, por aquellas personas que a veces piensan y dicen: ¿por qué, si Dios es bueno, por qué Dios permite el mal? Bueno, el mal existe, es decir, el mal ya existe a través de una persona, de un ser que es Satanás. Y Satanás lo que busca es infundir que otras personas actúen también haciendo lo malo, con corazón endurecido, despreciando a su prójimo, menospreciando a su padre, es decir, menospreciando a su madre, haciendo lo malo, robando, haciendo cosas terribles. El diablo se encarga de incitar a las personas a eso. Y como decía hace un momento, amado, esto no lo digo para que nosotros estemos culpando y echando toda la responsabilidad al diablo.
No, lo estamos mostrando porque es necesario que tú y yo conozcamos que hay una incitación del diablo a que los hombres se aparten de Dios, se alejen de Dios, y vamos a entender qué más lleva esta incitación. Ahora vamos a ver antes de eso un texto en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, y quiero invitarte a que lo leamos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice aquí que él engaña al mundo entero. Este es el objetivo que tiene el diablo: engañar al hombre para que esté lejos de Dios, engañar al hombre para que se aparte de Dios, engañar al hombre para que no le busque, engañar al hombre para que haga pecado y piense que no vendrán consecuencias, engañar al hombre para que el hombre quebrante la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y entonces venga una consecuencia a su vida, y obviamente el que padezca las consecuencias será el mismo hombre. Pero eso es algo que hace el maligno y las personas no se percatan de eso. Entonces este es el propósito. Podríamos decir que por un lado el maligno tiene esa labor o hace esa función, engañar a los hombres. Sin embargo, como también es importante entender la responsabilidad que tiene el hombre ante sus actos. Ahora, el origen de esa epidemia, decíamos, fue a través de alguien que invita al pecado o a hacer algo en contra de Dios. En este caso, David fue invitado por Satanás, y veamos el caso de David ahora. David lleva a cabo ese censo. El censo era un acto de orgullo de David. Es decir, en otras palabras, ese censo parecía nada ofensivo, parecía que no tenía ningún problema, ningún mal. Pero la realidad es que David en ese censo estaba confiando. Quizás David en ese momento ponía su esperanza no en Dios, sino en las cosas que él podía contar, mirar, evaluar, calcular y decir: bueno, tengo tantos soldados, voy a poder hacer frente a mis enemigos. Vamos a tener tal recaudación de impuestos, entonces vamos a hacer estos proyectos. Y entonces David estaba en ese momento quizás poniendo más su confianza, su esperanza, su seguridad, su fe en lo que él iba a llevar a cabo, en el número de pueblo que tenía, en la multitud de personas que había ahí. Y nos habla la Escritura que inclusive sus hombres de confianza, aquellos hombres que estuvieron cerca a él, le dijeron: Señor, que Dios añada al número de gente que hay ahorita en Israel. No cometas este mal, Señor. Pero David ni aún así hizo caso ante las advertencias. Él quiso hacer ese censo. Y entonces, el llevar a cabo ese censo, mira, dice aquí Primera de Crónicas 21, verso 7, cómo vio Dios el actuar de David. Dice aquí: asimismo, esto desagradó a Dios. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea, ante los ojos de Dios lo que hizo David estuvo mal. O sea, no nos dice, o sea, no está hablando, en este caso no está hablando de Satanás ya. Satanás tuvo una labor, hizo una parte en que se originara esa epidemia, vino una tentación de parte de Satanás a David, pero David consintió con esa tentación, amado. Y entonces, al consentir con esa tentación, los actos, los hechos, es decir, lo que David ordenó que se hicieran, ahora ya se adjudicaban como responsabilidad a David. O sea que la culpa en sí no es del diablo.
No es echarle la culpa al diablo, sino a los actos que el hombre lleva a cabo. Es decir, el hombre tiene esa facultad de poder decidir, decir no a la tentación, apartarse del pecado, decir no a cosas que él sabe que no son correctas ante Dios, que no van de acorde a su conciencia, que no van de acorde a la voluntad de Dios, que no van de acorde a lo que él ha entendido en la palabra de Dios. Y aun si no conociera la palabra de Dios, tiene una conciencia que le ayuda precisamente a comprender y a entender lo que es agradable ante los ojos de Dios. Así es que aquí es interesante ver que David no hizo caso ni a su conciencia, ni a los consejos que en ese momento le dijeron, o lo que él mismo podía haber conocido ya de la palabra, de la ley de Dios. Pero él no hizo caso a eso. Se dejó seducir por la invitación que hizo Satanás. Ahora, dice que ese acto fue desagradable ante los ojos de Dios. Eso le desagradó a Dios. Lo que hizo ¿quién? David. Lo que hizo David le desagradó a Dios. Le desagradó a Dios, y eso precisamente fue lo que marcó la diferencia para que entonces viniera una consecuencia a la humanidad. Entonces ese censo es un acto que hablaba del orgullo de David, distante de Dios, alejado de los principios de Dios, que no consideraba las cosas que Dios quería para él, no escuchó el consejo de Dios. Amado, y esto habla de cómo a veces vive el hombre. No me refiero, ¿cuántas cosas hace el hombre? ¿Cuántas cosas puede llevar a cabo el hombre en su vida que están en contra de la voluntad de Dios y no hace caso a su conciencia y no hace caso ahí en su vida? Busca esconderse precisamente para hacer lo malo. Hace cosas que son realmente diferentes a lo que su conciencia le puede decir, o que él mismo sabe que no son agradables a Dios, o que ha recibido una instrucción de un padre, de un hermano, de un amigo, de una persona que le estima y que le ha aconsejado cosas que realmente son de verdad o de valor para su vida espiritual. Pero también hay personas que, han hecho a un lado el consejo de Dios y no han oído la palabra de Dios. Y vemos que hay personas que no confían en Dios, ni siguen la palabra de Dios, ni quieren seguir sus preceptos, ni sus mandamientos. Quiero decirte que cuando el hombre camina así, muchas cosas vienen a su vida. Muchas cosas van a venir como consecuencia a su vida. Hay mucho daño, hay mucha destrucción. Ve tan solamente el panorama en la familia. Ahorita que hay un momento donde las personas están juntas. Antes se nos decía que hay que pasar más tiempo con la familia, que las personas que trabajaban todo el día le dedicaran tiempo a la familia. Y ahora parece que ya no hay excusas. La misma situación, circunstancias que estamos viviendo, obliga a muchas personas a estar en sus casas. Pero hay quienes ya quieren salir corriendo de sus casas. Ya están ahí agarrándose del chongo, el esposo, la esposa, dañando ahí a los hijos con su ejemplo. La verdad es que hiriéndose con sus palabras, haciéndose daño. Las madres están deseando, no por necesidades de trabajo laboral, sino que están deseando que los hijos ya se vayan a la escuela, porque ya no los soportan, porque ya no los aguantan. Amado, ese panorama que se ve dentro de las familias es a causa de que no hemos seguido las reglas de Dios, las leyes de Dios que Él ha dado para la familia. Por eso hay mucho conflicto dentro de las familias. Y así como ese caso, hablamos allá afuera, es decir, de lo que tú vives andando en la calle. Si siguiéramos los principios de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos, amado, podrías salir con toda tranquilidad a tu trabajo, sin miedo de que te asalten en el transporte, sin miedo de que te sufras un accidente ahí por un hombre que está conduciendo en estado de embriaguez, por una persona que está ahí, no sé, a lo mejor hasta drogada, y que hace algún mal, algún daño contra ti o contra tu familia.
Si siguiéramos los principios, los preceptos de Dios, ¿cuántas cosas podrían ser diferentes en este tiempo, amado? Pero precisamente como leíamos, el diablo es el que engaña al mundo entero y le ha hecho creer que todas esas cosas eran para el tiempo antiguo, era para las personas que vivían en esas cosas, es para los que creen en la religión, es para las personas que se dicen ser cristianas, que quieren abrazar la religión. No, amado, las leyes de Dios, la palabra de Dios es para todas las personas, para todos los que estamos sobre esta tierra. Todos los que estamos en esta tierra venimos de una misma sangre, de un mismo linaje, dice la Escritura. Eso lo dice el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 17, en el verso 26 y verso 27, dice que de una sola linaje ha hecho a toda la humanidad. Así es que no es una cuestión de culturas, de etnias, de lenguas, de tribus, de naciones, sino que el hombre ha sido creado por Dios para que el hombre busque a Dios, para que la humanidad busque a Dios, amado. Pero hemos hecho lo contrario. El hombre ha querido escoger sus propios caminos. Por eso Isaías nos dice: cada uno de nosotros se apartó por su propio camino. Como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces, David estaba haciendo algo que era contrario a la voluntad de Dios, como en términos generales, la humanidad está haciendo muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Amado, cuán importante es que en este tiempo echemos un vistazo a lo que nos dice Dios en su palabra. Y mira, no en balde, la verdad es que la situación que estamos pasando ha hecho que las Biblias se vendan más. Ahorita hay un incremento en la palabra de Dios, es decir, que las personas están queriendo buscar ahí la palabra de Dios a través de un medio como este, o adquiriendo una Biblia para ellos mismos leer la palabra de Dios, meditar en la palabra y darse cuenta por sí mismos de lo que Dios nos habla en la Escritura. Y qué bueno que hay esos tiempos. Qué bueno que de alguna manera estas circunstancias están llevando a que el hombre despierte y que no sea algo temporal, que no sea algo pasajero, sino que sea algo que permanezca. Amado, nosotros necesitamos buscar lo que nos habla Dios en su palabra. Entonces, David lleva a cabo este censo, y quiero decirte, amado, que también esto, lo que nos habla aquí la Escritura, tiene como propósito que nosotros entendamos que el acto del hombre trae consecuencias. Los actos que los hombres llevan a cabo tienen consecuencias. Los hechos que tú llevas a cabo traerán beneficios para ti y para los que están a tu alrededor. Pero si tus hechos son malos, y sobre todo si tus hechos van en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, traerán consecuencias para ti y para los tuyos. Eso es una regla que está en la Escritura, es un principio que nos habla la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y amado, si tú haces cosas que destruyen tu vida, es decir, cometes pecados, vas a destruir tu vida y destruirás de las que están a tu alrededor. En este caso, David, al llevar a cabo este acto, hizo algo contrario a la voluntad de Dios y contrajo o adquirió una deuda. Adquirió una consecuencia a su acto que no vendría solamente sobre él, sino todo el pueblo de Israel. Y es que así son los pecados, amado. A veces el pecado lo comete una persona y parece que el que carga la mayor de las consecuencias son los hijos, es el esposo, la esposa o las personas que están cerca de ellos. Un hombre borracho manejando un carro y a veces él es el que la libra y todas las demás personas murieron en ese accidente. Un hombre que en un amorío, en un romance con otra persona que no es su esposa, él se siente bien, complacido, se siente rejuvenecer en ese amorío, en ese romance, y destruye a su esposa y destruye a sus hijos. Las consecuencias de sus actos recaen sobre esas personas, y qué trágico es, amado, esto. Pero esos actos no quedan sin castigo. Esas cosas no quedan impunes ante Dios, amado. Eso es algo que nos enseña este principio, o lo que vemos en este relato. Fíjate, el acto de un hombre, David, trajo consecuencias tremendas, no solamente para él, sino también para el pueblo de Israel.
Así es el pecado, amado. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que realmente lo que el pecado ofrece, los placeres que el pecado ofrece, viene escondida una factura que supera lo que realmente tú puedes soportar y sobrellevar. Y a veces el hombre cae en la trampa. Entonces vemos ese punto. Aquí observamos que el pecado de David contrajo consecuencias. Contrajo consecuencias para mal de él y del pueblo de Israel. Eso es lo que tenemos que entender también de esta historia. Otro punto más, que el pecado no puede quedar sin castigo, amado. El pecado no puede quedar sin castigo. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Y es lo que nos enseña este relato. David se sentía en grande angustia, estaba muy preocupado por lo que él había hecho, inclusive reconoció él que había hecho mal. Él reconoce que había hecho mal, vamos a verlo aquí en 1 de Crónicas 21, verso 8. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ni siquiera había llegado el mensaje de Dios a través del profeta Gad, el mensaje de Dios a través del profeta Gad para David. No había llegado ese mensaje cuando observamos que David ya se sentía mal por lo que él había hecho. Ahí empieza a ver una consecuencia de su pecado. Es decir, su conciencia empieza a inquietarse, se siente mal, se siente redargüido, se siente intranquilo, se siente que realmente está ahí desconcertado por lo que está pasando. David se sentía culpable de lo que había hecho en ese instante, amado. Y nosotros observamos que también vino después más consecuencia. Mira, vamos a observar lo que dice el verso 10 y verso 12. 1 de Crónicas 21, verso 10 y verso 12. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra. Y aquí el ángel de Jehová dice, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Le dice Gad a David esas palabras. Entonces, amado, mira, lo que nosotros observamos aquí es precisamente este hecho. Dios le está mandando el anuncio a través del profeta: sabes que, David, has hecho lo malo, tú mismo lo has reconocido, no puede quedar esto sin consecuencia, sin castigo, lo que tú has hecho. Y Dios le dice: escoge de estas 3 cosas una de ellas. 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado por tus enemigos, o 3 días de peste, es decir, de una enfermedad, de una epidemia ahí en tu tierra, en la tierra de Israel. Que venga una epidemia, 3 días de epidemia ahí. Y la verdad es que eso es lo que genera la angustia en el rey David. Se generó tanta angustia en él que no sabía qué decidir. Caer delante de sus enemigos durante 3 meses. Imagínate que eso iba ¿qué iba a generar eso? Que iba a propiciar el ser derrotado durante 3 meses por sus enemigos, las naciones que estaban alrededor de Israel. Había muchas naciones que odiaban a Israel, que estaban ahí esperando el momento para destruir, vengarse, desquitarse de Israel, quitarle sus tierras, quitarle sus ganados, destruir a las personas de ahí. Y seguramente esos hechos relatados de aquel
entonces se vivían grandes muertes. No solamente había muertes de ciertas personas, no solamente los soldados morían, sino morían mujeres, ancianos, niñas, niños, personas que eran asesinadas y además eran despojadas. Las mujeres eran abusadas sexualmente. ¿Cuántas cosas se vivirían en ese entonces por estar siendo derrotado por sus enemigos? David no lo vio como una opción. La hambre, tres años de hambre, 3 años, durante 3 años padecer el hambre. Seguramente iba a ser algo muy difícil. El profeta Elías estuvo 3 años y medio precisamente en un momento de sequía donde hubo un tiempo de hambre y las personas, la verdad, muchas personas murieron a causa del hambre. Solamente algunas personas podían tener alimento, grano, tenían granos, pero llegó un momento donde el hambre fue tanta, por ejemplo, que se comían las cabezas de un asno. En el tiempo del sitio de Jerusalén por el reino de Nabucodonosor, las personas llegaron inclusive a matar a sus hijos y comérselos del hambre que tenían. Entonces imagínate 3 años de hambre. Seguramente era algo muy difícil. David dijo, no, esto no. 3 días de peste. Y David entonces, él decide, él toma la decisión de que sea la peste la que venga. Ahora, aquí es donde centramos el estudio, donde veíamos el texto al inicio de este mensaje, en el versículo 13, donde la respuesta de David es la siguiente. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Y entonces la respuesta que daba David era que viniera la peste. Pero amado, aquí observamos algo. Definitivamente el pecado no puede quedarse sin castigo. Y eso es lo que observamos en este relato. Tuvo que venir el castigo. También observamos aquí algo muy importante. El anuncio de un profeta verdadero. Un profeta que no redujo ni maquilló las cosas delante de David. David era un hombre que tenía muy cercano precisamente a Gad. Gad era un hombre que estaba cerca del servicio de David, era un vidente de David, era un hombre que le ayudaba a buscar el consejo de Dios, era un hombre que buscaba acercar las cosas de Dios a David. Y cuando recibió Gad la palabra de Dios, este hombre, este siervo, este profeta de Dios, habló lo que tenía que hablar. Anunció las cosas que tenía que hablar. No se aprovechó de esa circunstancia para él beneficiarse, como ha habido en la historia muchos hombres o falsos profetas que han querido aprovecharse de las circunstancias. Muchos, como dice la Escritura, que han seguido el camino de Balaam, queriendo enriquecerse a través de la fe, a través de las cosas que Dios les ministra, a través de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Este hombre no se quiso aprovechar de esas circunstancias y sacar un beneficio de lo que estaba viviendo David, el pueblo de Israel. Habló lo que tenía que hablar. Amado, en este tiempo, ¿cuántas personas están queriendo sacar provecho de la circunstancia que se vive? ¿Provecho en qué sentido? Provecho de querer falsificar un evangelio, es decir, de vender un evangelio falso, de anunciar un evangelio diluido, algo que realmente no es de acorde a la Escritura, maquillar la palabra de Dios, darla de acorde a cómo las personas la quieren oír. No vemos a Gad que lisonjeó los actos de David. No le dijo, es cierto, rey David, hiciste lo malo, pero no te preocupes, mira, pobrecito de ti, es que Dios debe de entender que fueron las circunstancias, que tú no lo querías hacer, que tú no eras tan malo, que tú has hecho muchas cosas muy buenas para Dios, entonces seguramente Dios te va a querer compensar las cosas malas que hiciste con algo bueno de lo que has hecho. No vino con ese tipo de palabras el profeta Gad. Habló y le mostró lo que Dios le había anunciado. David, tienes que escoger una de estas 3 cosas, pero indudablemente lo que tú has hecho está mal y necesita ser castigado.
Y la respuesta de David precisamente fue: caiga yo en las manos de Jehová. Amado, eso es lo que nos enseña la Escritura. Es decir, aquí observamos cómo David, que conocía a Dios, sabía que precisamente podía encontrar la gracia de parte de Dios. Ahora, aquí quiero entrar a un punto, porque en esto que estamos nosotros observando, necesitamos aprender de todo esto. ¿Qué podemos aprender ante lo que ya hemos comentado hasta aquí? Mira, lo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo nos debe de llevar a reflexionar en nuestros caminos. Tenemos que considerar nuestra vida. Hay una pandemia. ¿Cuál ha sido su origen? Quizás es un origen incierto, es decir, ¿cuáles son las causas? Pero no dudamos que aún todas estas situaciones están siendo usadas por Dios para tratar a toda la humanidad. Para que la humanidad se dé cuenta de que hay un Dios que está en los cielos. Un Dios que siempre ha reinado, que siempre vive, que siempre ha reinado. Pero quizás como David en algún momento el orgullo, su posición, su conocimiento, su riqueza, su estabilidad, su poderío, sus beneficios en esta tierra le han hecho olvidarse de lo eterno, de lo de allá arriba, y han considerado más lo que tienen aquí. Amado, es un tiempo para reflexionar en nuestros caminos. ¿Cómo han sido nuestras sendas? Si tú eres una persona que conoces de Dios, con mayor razón necesitamos reflexionar en nuestros caminos a la luz de lo que habla Dios en su palabra. Otro punto también interesante reflexionar aquí o tener en cuenta, que los tiempos que nosotros tenemos, amado, tenemos que meditar en todo lo que está aconteciendo y valorar aquellas cosas que tienes, tu familia. Si tienes un trabajo, o si en este momento ya no lo tienes, también valora ese hecho, que tienes la vida, tienes quizás la salud, y habrá motivos para poder darle gracias a Dios. Debemos de aprender de estas circunstancias. Eso seguramente es algo que tenemos que hacer. Ahora, veamos la decisión de fe que toma David. El siguiente punto. La decisión que manifiesta un acto de fe de David. La elección de David nos enseña a nosotros fe y esperanza en este momento. Decir David que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, eso habla de que David conocía a Dios, sabía que estaba mejor en las manos de Dios. El hombre no va a tener misericordia de mí. Si yo caigo delante de mis adversarios, me van a destruir. Van a destruir a toda esta gente. No van a tener piedad, compasión. No se van a compadecer de los niños. No se van a compadecer de los ancianos. No se va a compadecer de las mujeres. Si caigo en el hambre, si yo escojo el hambre, entonces la verdad es que esto nos va a destruir. ¿Cómo podremos salir de esa condición? ¿Cómo podremos librar el tiempo de hambre? Mejor es que yo esté en las manos de Dios. Y es lo que escoge precisamente David, amado. Entonces observamos que esa decisión habla de su fe. Es decir, David tenía una fe que le ayudaba precisamente en ese momento. Aunque había hecho una elección equivocada, aunque había pecado, aunque había cometido algo indebido, David no abortó, no abandonó, no hizo a un lado su fe. Él retomó su fe para darse cuenta de lo que tendría que hacer. Y amado, esa decisión nos enseña a nosotros que debemos de tener fe y la esperanza en Dios. Otro punto también que tenemos que observar aquí, amado, es que David nos muestra que Dios es un Dios misericordioso. Y en esto la Biblia nos habla mucho, amado. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que la misericordia de Dios es parte de su naturaleza.
La misericordia de Dios es parte de su naturaleza. Así como Él es santo y ser santo es parte de su naturaleza, así como la Biblia nos declara, nos anuncia, Dios es amor. Dios es amor, es una esencia de amor. Dios en su naturaleza es amor. También nos habla de que Dios es justo, Dios es santo. Y parte de esa naturaleza también es que Él es misericordioso. Ahora, ¿qué tiene que ver el concepto de misericordia? ¿A qué se refiere la palabra misericordia? La palabra misericordia se refiere a que Él es compasivo. Él tiene compasión de una persona que no puede ayudarse. Alguien que no puede librarse por sí mismo, alguien que no puede salir adelante por sus propios medios, y entonces Él actúa a favor de esa persona. Ese concepto está relacionado con la gracia, que nosotros sabemos la gracia es un favor inmerecido. Entonces la gracia y la misericordia son conceptos muy, muy similares, y esto nos habla de que la misericordia también es un favor que recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Entonces la misericordia de Dios es parte de su naturaleza, pero también la Biblia nos dice, por ejemplo, que Él tiene misericordia del que tiene misericordia. ¿Y a qué se refiere esa frase? Esa frase se refiere que Él decide a quién extenderle su misericordia. Si no tiene misericordia con esta persona que lo necesitaba, no quiere decir que Dios sea malo. No por eso Dios deja de ser Dios o deja de ser misericordioso. No, Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo amoroso. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo justo. Él extiende su misericordia a quien Él decide, porque es algo que está en su soberanía. Es algo que está en su condición de ser Dios, decidir a quién extender la misericordia y a quién extenderle la mano para ayudarlo y sacarlo de esa condición. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque no debemos de confundir. Hay personas que pueden decir, no, es que yo oré a Dios, es que yo le pedí a Dios y es que Dios no me escuchó. Dios no hizo lo que yo le pedí. Entonces, ¿cómo me hablas de un Dios de misericordia si cuando yo estaba en necesidad, Él no hizo lo que yo le pedí? Bueno, la verdad es que no porque Dios no haya contestado la oración como tú la querías o como tú esperabas, no quiere decir que Dios no es misericordioso. Hay cosas las cuales para ti y para mí no son ocultas. Es decir, no alcanzamos a entender en este momento. No alcanzamos a comprender en este instante. Nos generan un dolor, quizás hay una tristeza, hay una aflicción, hasta pudieras sentirte desilusionado de Dios, pero eso no quiere decir que Dios falló, o que Dios es mentiroso, o que Dios se acabó su misericordia, o que Dios cesó de ser bueno. No, realmente eso no podemos nosotros decirlo. No tenemos los elementos. Hay cosas las cuales están veladas a nuestros ojos. En algún momento las comprenderemos. Entonces Dios decide extender su misericordia al quien Él quiere. Y también la misericordia nos habla de que es contraria al juicio y a la ira. Es decir, la misericordia son cosas que están contrarias a la misericordia y a la ira. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que son la parte opuesta. Por un lado, la Biblia nos dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero también nos dice que no pasará por inocente el culpable. Entonces observamos a un Dios en la Biblia que nos habla de un Dios que es un Dios que se indigna ante el pecado, que juzga los malos actos del hombre, pero también nos habla de un Dios que se compadece de los hombres, que extiende su mano en misericordia, que ayuda a las personas para librarlas de la consecuencia que le ha venido por causa de sus decisiones, no porque Dios así arbitrariamente, tiranamente, Dios las haya enviado desde el cielo, no, sino porque el hombre ha elegido esos caminos y las consecuencias no se demoran, no se tardan, o cuando se tardan, a veces el hombre dice, no me alcanzaron, pero le sorprenden. Amado, llegarán.
Las consecuencias tarde o temprano llegarán al hombre. Pero Dios en su misericordia entonces actúa hacia las personas. Hay otro hombre en la Escritura que conocía la misericordia de Dios. Y fíjate, es algo muy curioso. Es un hombre que conocía muy bien que Dios es misericordioso. Y cuando Dios le pidió que hiciera algo, le encomendó que llevara un mensaje a una determinada persona, a un determinado grupo de personas. Este hombre dijo, no voy a ir. No quiero ir. Este hombre en su corazón no quiso ir, simple y sencillamente agarró y se fue en una dirección totalmente contraria. Quizás algunos de ustedes saben de quién estoy refiriendo. Estoy hablando de Jonás. Jonás, aquel hombre, aquel profeta que leemos ahí en la Escritura, lo vemos, su caso, su testimonio, su ejemplo, y a veces es precisamente un ejemplo para nosotros de cuando Dios nos pide algo y no lo obedecemos. A veces nosotros ese ejemplo lo tenemos presente. Si no hago la voluntad de Dios, pues entonces Dios va a ser un castigo para mi vida. O a veces eso también lo tenemos presente para cuando nosotros estamos conscientes de que nuestro deber es ayudar, extender nuestra mano al necesitado, ayudar a las personas. A veces son relatos que ilustran las maravillas que Dios hace, es decir, cómo puede librar al hombre precisamente de sus actos, de sus consecuencias. Me refiero a Jonás porque era un hombre que también conoce a Dios. Y conocía a Dios. Y cuando Dios le dijo, ve a Nínive a predicar, ve a Nínive a llevarles este mensaje, que hizo Jonás. Entonces Jonás agarró un barco que iba con una dirección totalmente diferente a la que Dios le había, es decir, hacia la ciudad a la que Dios le pedía que fuera. Y en ese relato nosotros observamos cómo este hombre, Jonás, llega a la ciudad después de que había sido tratado por Dios. Dios lo hace que regrese y vuelva a la ciudad, es decir, que llegue a la ciudad y comparta el mensaje. Y cuando llega empieza él a predicar en Nínive. Y les da este mensaje: en 40 días esta tierra va a ser destruida. Este es el mensaje de parte de Dios para ustedes. Nínive va a ser destruido en 40 días. Y entonces el mensaje fue anunciado por toda la ciudad de Nínive. Cuando la ciudad de Nínive escuchó, desde el rey hasta la persona más sencilla, más humilde, dice que se arrepintieron, ayunaron, no comieron durante 3 días, ayunaron día y noche para no recibir el castigo de Dios. Se arrepintieron de sus pecados y Dios libró a esa ciudad de Nínive. Dios libró a esa ciudad de Nínive. ¿Sabes qué pasa en este relato? Al final del libro de Jonás, precisamente Jonás está molesto. Está molesto Jonás, porque Dios sabía que iba a tener compasión de esa ciudad. Dios iba a tener misericordia de esa ciudad. Yo le invito a que lea ahí lo que dice Jonás capítulo 3, en el versículo 10, y de ahí continúe leyendo hasta el capítulo 4. Realmente son como 4 versículos más. Y llega al capítulo, está en el capítulo 4, y el verso 1 y verso 2 nos habla precisamente de cómo Dios está hablando con Jonás, haciéndole entender el por qué él se sentía, por qué actuaba de esa manera. Podemos observarlo. Vamos a ver el pasaje aquí en Jonás capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso no me apresuré a huir a Tarsis. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice Jonás: ¿no era esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y dice aquí cuál era el motivo de su huida. Jonás sabía que Dios es clemente y que se iba a compadecer de esa ciudad si esa ciudad obviamente se arrepentía. Si esa ciudad se arrepentía de Nínive, Dios iba a tener clemencia de ellos. Y amado, la verdad es que esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Aquí nosotros estamos observando qué es lo que tenemos que hacer también en tiempo de lo que estamos viviendo. El hombre necesita confesar sus pecados. El hombre necesita darse cuenta que su camino ha estado distante de Dios, lejos de Dios. Ve nada más, ve lo que acontece. Aquí ahorita lo que vive esta nación. En esta nación se golpean los médicos, por ejemplo. Ahorita cuán valiosos, y no solamente ahorita, en cualquier instante es valioso la ayuda de un médico. Pero no solamente golpean a los médicos, los matan. Ahora esto no es nuevo. ¿Qué cosas han hecho con las personas en su casa? Si hay hombres que han matado a sus hijos, si hay hombres que han golpeado a sus esposas, si hay personas que han lastimado a sus padres ahí, los han herido, les han ofendido, les han hecho daño, los han menospreciado. Si desde hace generaciones atrás se ven esas cosas en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, amado, lo que estamos observando es cómo la maldad del hombre se incrementó y se ha incrementado en grande manera que ahora, mira, no le importa seguir dañando a su prójimo aún a pesar de lo que se está viviendo. Y hay corazones que están tan endurecidos que estarán haciendo lo malo en este tiempo, ni viendo todo lo que acontece a nuestro alrededor. Hay personas que quebrantan sus corazones. Que Dios tenga misericordia de esas personas. Que Dios les conceda a esas personas que reflexionen y se den cuenta de su estado espiritual, que es necesario que el hombre se arrepienta y se vuelva a Dios. Y no solamente algunas personas, realmente necesitamos nosotros volver nuestro corazón a Dios. ¿Qué nos enseña esto que estamos mirando, amado? Esto que estamos observando. Esta parte del estudio, nosotros tenemos que mirar a Dios y a su Hijo en estos tiempos. A Jesucristo tenemos que mirar en estos tiempos. Es decir, poner nuestros ojos en Cristo Jesús, nuestra mirada en Jesús. Así como David se dio cuenta que en las manos de Dios estaría seguro, así como Jonás, conociendo a Dios, sabía que Dios iba a tener clemencia de él. Mira, en este tiempo nosotros tenemos que conocer que la misericordia de Dios es lo único que nos puede ayudar en lo que estamos viviendo. ¿Cuántas personas ahorita? Ya van más de 200 personas que han fallecido, 200 y tantas personas, 270 y tantas personas que han fallecido, amado, a causa de esta pandemia. Pero no son las únicas muertes, hay otras muertes que están en esta tierra. Es decir, otras personas que mueren por otras causas, por la violencia, por las drogas, por el alcohol, por un infarto, por causa del abuso de las drogas, del tabaco, etcétera, y otras cuestiones que generan también la muerte de las personas. Es un tiempo para que el hombre se vuelva a Dios. ¿Qué pasó? Después de que David reconoce y elige caer en las manos de Dios, empieza a venir la mortandad. Empezó a venir la mortandad y, como te decía hace un rato, murieron 70,000 personas. 70,000 personas murieron. Esas personas que estaban muriendo ese día llevaron a que David y los ancianos de Israel se humillaran delante de Dios, y es donde viene un momento donde interceden. Entonces aquí vemos algo, amado. Lo que tenemos que entender es que tenemos que mirar a Dios y buscarlo. Lo segundo es que tenemos que orar. Es decir, interceder y pedir por el clamor, o pedir por la misericordia de Dios, que es lo que hizo David. Vamos a verlo, por ejemplo, mira aquí lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 16 solamente. Y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén.
Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Este punto del relato nos dice que David, al observar al ángel, ese era el ángel que estaba, por decirlo así como podemos observarlo, era un ángel que estaba con una posición amenazadora hacia Jerusalén, de destruirla. Y en esa condición de querer destruir a Jerusalén a causa del pecado de este hombre. Pero David, precisamente al ver cómo estaba la mortandad y el ángel todavía empeñado de poder destruir y traer más destrucción sobre esa ciudad, entonces también nosotros podemos observar que David se humilla. Qué curioso, amado. El pecado que había llevado a David a llevar a cabo el censo, a realizar el censo, David tuvo que reconocer su orgullo, su arrogancia, su autosuficiencia, el sentirse autosuficiente y no querer depender de Dios, hacerla a un lado, tirarla, alejarla de su vida, y ahora termina ahí postrado, humillado, dice ahí con el rostro en tierra. Él y todos los ancianos que estaban ahí, los príncipes, las personas que son representativas de una autoridad en Israel, estaban quebrantadas, estaban ahí humilladas, y entonces viene el momento de la intercesión. Ahí es donde viene la intercesión de David. ¿Y qué se refiere a ese aspecto? Dice que estaban cubiertos de cilicio. El cilicio era una especie de prendas de tela áspera que producía un dolor en la piel, es decir, al contacto con la piel. Y eso era una figura, es decir, era un anuncio de lo que había internamente, es decir, que en su corazón había un dolor. Había algo que les producía un quebranto en su vida. Su alma se sentía muy dolida por lo que ellos habían hecho. Entonces está ahí el momento de la intercesión. ¿Y qué nos muestra ese momento de intercesión de David y de los ancianos? Primero nos enseña, amado, que las autoridades, que los que estamos puestos en una autoridad, tenemos que estar vigilando por los demás. Los que somos padres, los que son una autoridad, como debe de ser en las autoridades civiles, vigilar por los demás y tomar la responsabilidad como la tomó David y los hombres que estaban con ellos. No aquellos que echan la responsabilidad a otros, no los que buscan ahí los culpables y entonces empiezan ellos a tratar de justificar sus actos y culpabilizar a otros. ¿Sabes por qué muchos problemas hay dentro de la casa? Porque a veces de esa manera actuamos, responsabilizando a los demás. Y el padre de familia está responsabilizando a la esposa a los hijos a los padres, y todos están responsabilizándose y nadie toma una posición de reconocer sus errores, sus pecados, sus faltas, las omisiones, su culpabilidad y arrepentirse. En este caso David asumió esa posición. Él había pecado y él reconocía su pecado, ahora se humillaba delante de Dios y empieza a pedir a favor del pueblo. Bueno, también nos enseña esto la Escritura a través de este pasaje. ¿Sabes qué nos enseña? La empatía que sentía David con los que sufren. En unos textos anteriores a estos, dice ahí David, ¿no soy yo el que pecó? En el verso 17, David estaba diciendo, ¿no soy yo el que hizo lo malo contra el pueblo? ¿No soy yo el que pequé? Entonces David oraba y tenía empatía por los que sufren. Se ponía en los zapatos de ellos. David se estaba poniendo en los zapatos de los que estaban siendo afligidos. Y esa es la intercesión, amado. La intercesión es que nos lleva a ponernos en el lugar del que sufre. Tener empatía de esas personas. Como decíamos hace un momento, reconocer su culpa. En la intercesión es importante también reconocer la culpa, amado. Hay gente que no reconoce su culpa, que se siente santa, pura, que nunca ha cometido ningún mal y entonces no avanza en su estado espiritual porque no reconoce lo que ha hecho. Reconoce lo que has hecho mal delante de Dios. Reconoce tu culpa. Y también
vemos cómo David ahora demandaba que el castigo viniera sobre él. Ahora, era tanto su dolor de ver que otros estaban sufriendo cuando la culpa era de él, que le decía a Dios: Señor, mejor es que yo sufra. Mejor manda sobre mí el castigo. Señor, yo soy el que hice lo malo. Ten misericordia de ellos, mejor castígame a mí. Que venga el castigo sobre mí y sobre los de mi casa, decía el rey David. Entonces demandaba el castigo sobre él. Bueno, eso refiere el grado de empatía que sentía David sobre los que estaban sufriendo. Algo así vivió precisamente, por ejemplo, Moisés, cuando en un momento determinado Dios le dijo a Moisés: quítate del medio porque voy a destruir a este pueblo. Y entonces Moisés le intercede por el pueblo y está orando por ellos, que Dios tenga compasión de ellos, dónde iba a quedar su nombre, que la verdad se iban a burlar del nombre de Dios en la tierra, las naciones se iban a burlar de él. Y le dice: Señor, mejor ráeme a mí de tu libro. Es decir, quítame del libro de la vida, decía Moisés, para que les diera una oportunidad al pueblo. Y esa intercesión hizo cambiar lo que Dios estaba próximo a hacer con su pueblo. Aquí observamos lo mismo, amado. La intercesión de David y de todas esas personas que oraron vino a traer un cambio a lo que Dios estaba haciendo en medio de su tierra. ¿Qué quiere Dios de nosotros en estos tiempos, amado? Amado, es un tiempo de tener empatía con los que están sufriendo. Dios quiere que nosotros estemos orando. Estemos orando por los enfermos y sus familias. Debemos de orar por las autoridades. No tienen fácil la situación. Oremos por las autoridades. Eso es lo que nos manda la Escritura en Timoteo, que oremos por nuestras autoridades. Que hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracias, etcétera, por todos los que están ahí en eminencia. Pidamos por ellos para que tomen decisiones correctas. Oremos por esas personas que están en los hospitales, el personal de salud, enfermeras, enfermeros, médicos, por el personal administrativo, los que hacen inclusive ahí, cuidan la limpieza de un hospital. Las personas, oremos por ellos. Es un tiempo de tener empatía precisamente con nuestro prójimo. Otro punto también es que oremos para que México en este momento esté buscando a Dios. En otras palabras, se vuelva a Dios. Como decíamos hace un momento, es un tiempo de reflexionar en nuestros caminos y cuán necesario es que México reconsidere cómo ha caminado. Y cuando digo México, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, las iglesias, los que somos creyentes, las personas que están en este país, forman parte de este país, desde el más alto en el sentido de posición de autoridad, desde el presidente hasta las personas más comunes, es decir, como nosotros, todos tenemos que asumir una labor en esta condición, amado, en lo que se está viviendo, y es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y otro punto es que actuemos con misericordia ayudando a nuestro prójimo. Si usted sabe de una persona con necesidad, alguien que ha perdido su trabajo, alguien que a lo mejor es un adulto mayor, es una persona anciana que no puede salir a comprar sus cosas, que no hay quien le haga esa labor, esa tarea, pues ayúdelo, extienda usted su mano a esas personas que están en alguna necesidad en este momento. Y seguramente esto es la empatía que podemos mostrar en este instante, entre otras cosas más que podemos hacer para ayudar a nuestro prójimo en este tiempo. Y termino con lo siguiente, amado. Después de que David intercedió, Dios le pidió un sacrificio. Vamos a ver el verso 18, Primera de Crónicas 21, verso 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo.
construyese un altar y obviamente que en él se pusiese un sacrificio. Y eso es lo que nos describe este pasaje. Dice que David entonces va y busca a este hombre. Era un jebuseo, quiere decir que era un hombre nativo, originario de Jerusalén. Antes de que se fundara la misma ciudad de Jerusalén, ese hombre ahí vivía. Y cuando llegó David y tomó esa tierra, ese hombre ya estaba ahí en Jerusalén. Él era originario de ese lugar. Seguramente era un hombre que también creyó en Dios, porque él se dispone a ofrecer los medios y los aditamentos para el sacrificio a Dios. Era un hombre que había creído en el Dios de Israel. Y este hombre entonces ofrece inclusive su tierra y le dice: no me pagues nada, yo te la doy. Mira, es más, hasta pongo la leña y los bueyes para el sacrificio. Y David es donde le expresa esta frase que muchas veces hemos nosotros apelado a esa frase de: no voy a darle a Jehová nada que no me cueste. Es decir, un holocausto que realmente Dios merece es un holocausto que implica un sacrificio. Vamos a ver el verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es decir, un holocausto que implicaba el que David se despojara de algo de peso, de valor, y no en un sentido, no me refiero al dinero, cuánto costara en sí. Me refiero a que implicaba un acto donde David tenía que despojarse de lo suyo para podérselo ofrecer a Dios. Y bueno, en ese lugar se construye el altar y ahí es donde se ofrece el sacrificio. Y cuando David terminó de ofrecer el holocausto, mire lo que dice el verso 26. Edificó allí David el altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Y obviamente en ese instante es cuando termina la mortandad. Ahora, hay algo muy curioso en esto, hermano amado. Hay cosas muy especiales que muestra la Escritura. Si tú te has dado cuenta, por ejemplo, nos habla de eventos cuando vino fuego del cielo. Uno de ellos es cuando Elías construye un altar retando a los profetas de Baal, y entonces esos profetas de Baal oran a Baal precisamente para que descendiera fuego y nada acontecía. Y Elías había dicho: el Dios que conteste por fuego, este es el Dios verdadero. Gloria a Dios. Y entonces Elías, viene su turno, ora y cae fuego del cielo. Aquí se repite una escena así, amado. Ahora no era Elías, ahora era la gracia de Dios, la misericordia de Dios actuando ante un hombre que se había quebrantado, un hombre que reconoció a Dios, un hombre que se humilló delante de Dios, un hombre que intercedió. Y me refiero no solamente a David, sino todos los que con él estaban, que reconocieron a Dios, se humillaron e hicieron ese sacrificio, y Dios respondió también con fuego, como dice ahí, desde los cielos. Después su hijo Salomón, cuando construye el altar, cuando construye el templo y todo lo que estaba en el templo, y entonces es dedicado ese templo, también vemos que fuego cayó sobre el altar que se había construido. Ahora es algo muy curioso, ¿sabes? Este lugar, la era de este hombre, estaba ubicado en un lugar muy especial, amado. Era el lugar que se conoce como el Monte Moría. El sacrificio donde fue puesto ese altar, o más bien el monte donde fue puesto ese sacrificio, es el Monte Moría. Y Dios le dijo: tienes que ofrecer un sacrificio de paz y de reconciliación. El holocausto y la ofrenda de paz tenían que ser puestas ahí. Era un sacrificio de reconciliación. ¿En dónde fueron puestos? En el Monte Moría. ¿Cómo
varios eventos de los hechos de la Biblia se repiten y tienen una conexión no solamente en el lugar, sino en el mensaje. En ese lugar hay reconciliación para esa epidemia que estaba viviendo David. Años atrás, en ese lugar, Abraham ofreció a Isaac, el padre de la fe, aquel que nos muestra la adoración, aquel que nos muestra la negación, aquel que nos muestra el cómo debemos de caminar en agrado a Dios. Él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Se despojó de lo que más amaba. Dios le dijo: ofréceme a tu hijo, a lo que tú más amas. Y dice que la Escritura que Abraham no rehusó ofrecer a su hijo. En ese mismo lugar, en ese mismo monte, en el monte Moría, donde David ahora estaba sacrificando ese sacrificio de paz y reconciliación. También Salomón después, como decíamos, ahí mismo construyó el templo, y ahí mismo donde construyó el templo también descendió fuego del cielo y fue sacrificado, fue puesto ahí un sacrificio. Pero ¿sabes? Otro evento también muy interesante en la historia del pueblo, el pueblo de Dios y de Dios para la humanidad, es que en ese mismo monte fue crucificado el Señor Jesucristo. En ese mismo lugar, el Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros. Entonces, amado, aquí podemos nosotros observar algo. Dios ha dispuesto, Dios ha preparado el sacrificio para que el hombre alcance misericordia. David tuvo que comprar una era, preparar el lugar, construir el altar, poner el sacrificio, y lo dispuso precisamente para que cesase la mortandad. Amado, quiero decirte que Dios, el Padre, envió a su Hijo ya hace 2000 años, para que ahora tú y yo, a través de su Hijo, alcancemos la misericordia y alcancemos esa gracia. Dios ha dispuesto a su Hijo por nosotros. A través de Cristo, ahora podemos ser reconciliados con Dios. Como David buscaba con esos sacrificios reconciliarse con Dios y reconciliar con Él a todo el pueblo. Amado, hay alguien quien ya ha dado su vida por nosotros para que nosotros nos reconciliemos con Dios y para que de aquí en adelante estemos buscando su gracia, estemos buscando sus caminos, estemos buscando su voluntad, sigamos sus pisadas, hagamos la voluntad de Dios, y para eso Dios ha venido a nosotros. Por eso Dios nos ha dejado su palabra. Por eso hace 2000 años el Señor Jesucristo vino a esta tierra, estuvo entre nosotros y hizo cuantas cosas hemos oído, hemos sabido, hemos leído, hemos quizás visto en un video, en un documental, etcétera, amado. Y todo eso manifiestan que Dios está buscándonos, y también Dios ha dispuesto que a través de su Hijo ahora nosotros podamos encontrar esa gracia. Entonces, por eso David podía decir esta frase: Señor, que yo caiga en las manos de Jehová, que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Que yo caiga en la misericordia, que yo caiga en las manos de Jehová, porque mucha es su misericordia. Y amado, eso es lo mismo que nosotros debemos y podemos considerar. Tenemos que mirar cuánto ha sido la misericordia de Dios de habernos dado a su Hijo, y que aún a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, amado, Dios nos puede dar la esperanza, y tenemos una esperanza y hay una fe que podemos abrazar si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros buscamos a Dios. Aún inclusive las personas que están convaleciendo en un hospital en este momento tienen una esperanza. Tienen una esperanza. ¿Sabes cuál es la esperanza? Que Dios tenga misericordia de ellos, pueda sanarlos. Para Dios no es imposible, pero si esto no fuese la voluntad de Dios, que ellos puedan partir siendo redimidos, perdonados sus pecados, que alcancen la paz con Dios, que se reconcilien con Dios para que puedan estar en una eternidad con Cristo, estar en la eternidad con Dios, y no perecer eternamente, y no padecer y sufrir la condenación. Entonces, amado, el Señor está precisamente queriendo que nosotros reconsideremos lo que estamos viviendo para volvernos a Él.
¿por qué no terminamos haciendo una oración? Vamos a orar y le damos gracias a Dios. Padre, yo quisiera aprovechar este momento, Señor, también para pedirte. Oh, Señor, que tengas tu misericordia de nosotros, Padre. Que tengas misericordia de esta nación. Que tengas misericordia, Señor, de la gente que está padeciendo en este momento. Mira, Padre, aún las personas que están ahí al frente atendiendo a enfermos, médicos, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, personas que están ahí, Señor amado, personal de los hospitales, Dios, que tengas misericordia, Señor, de cada uno. Te rogamos que tu misericordia esté, Señor, sobre esta nación, Padre. Ten misericordia de esta tierra, Señor. Pedimos tu compasión, Señor. Como muchas naciones, Señor, han pasado momentos difíciles. Señor, como nación, podemos pasar momentos difíciles, Señor. Padre, muchas naciones han sido rebasadas. También como nación podemos ser rebasados, Padre. Por eso nos amparamos ante ti, Señor. Por eso invocamos tu nombre y pedimos tu misericordia, Señor. Tengas tu misericordia en estos tiempos y nos ayudes, Señor. Porque estamos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Queremos pedirte que intervengas, Señor, en estos días, en esta semana, Señor. Que aún mueva, Señor, el corazón de cada creyente, Padre, a clamar, a orar, a interceder, a estar pidiendo, Señor. Aquellos que se han dispuesto a estar ayunando, aquellos que se han dispuesto, Señor, a estar intercediendo por esta causa, Señor, rogamos que tú, Señor, escuches estas plegarias, Señor. No las hacemos como demandando que tú hagas, Señor, lo que oramos, sino rogando a tus misericordias, Señor. Como dice David, las cuales son muchas en extremo, Señor. Tus misericordias son muchas en extremo, Señor. Pedimos misericordia, Señor. Pedimos también, Señor, que tu misericordia se manifieste en aquellos que necesitan encontrar también el perdón de sus pecados, Señor. Que tú los conduzcas a la salvación, Señor. Que sean dirigidos por la buena obra de tu Espíritu, Señor. Sean dirigidos, Padre, a encontrar esa salvación. Oh Dios, pedimos de tu misericordia en este tiempo. Ayúdanos, Señor. A ti, Señor amado, es a quien clamamos. A ti es a quien oramos, Padre, sabiendo, Señor, como decía el rey David, como tu palabra misma lo anuncia, Señor, que tus misericordias son muchas, Señor. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor, se renuevan tu misericordia, Señor. También la Escritura nos anuncia, Señor, que tú eres grande en misericordia, Señor. Oh, Señor, tus misericordias son muchas. Amén. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de esta nación, Señor. En este tiempo que estamos viviendo, pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que la gracia tuya, Señor, se manifieste, Señor, ayudando a los que están ahí internados en un hospital. No sabemos cuál es tu propósito en ellos, Señor. Si tu propósito es dejarlos con vida o aún, Señor, llevártelos. Lo que sí rogamos es que tú tengas misericordia de sus almas, Señor. Que tú les concedas, Señor, que encuentren la salvación. Padre, vemos que han estado falleciendo personas y esto no es la excepción, incrementarán, Señor. Pero sabemos, Señor, que también nos has pedido que oremos y estemos rogando por ellos, intercediendo. Queremos hacerlo, Señor, sabiendo que a ti llegan las oraciones y que tú eres un Dios que contestas la oración, Padre. Que eres un Dios, Padre, que actúas para librar al hombre, Señor, de aquella situación en la que está.
Si es conforme a tu propósito, Señor, pedimos que metas tu mano para que lo que se vive, Señor, no genere, Señor amado, destrucción, sino más bien sea un tiempo en donde tú actúes con este pueblo, con esta nación, para que todos nos volvamos a ti, Señor. Para que la gente se vuelva a ti, Dios. Oh, Señor, pedimos de tu misericordia. Señor, aún rogamos que nos ayudes en los próximos días a estar pidiendo, Señor. Sí, Señor. Sabemos que vienen momentos difíciles. Ayúdanos, Señor. Queremos seguir orando y pidiendo, Señor, Amén, Señor. para que tu misericordia, Señor, actúe, Señor, en estos tiempos. Nosotros vemos, Señor, que hay una esperanza, que hay una respuesta, que hay algo diferente, Señor, que puede encontrar esta nación. Y, Señor, todo es gracias a la misericordia que tú tienes, Señor. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en este tiempo, Señor. Que ayudes a los creyentes, a los hermanos, que ayudes a cada persona que teme a ti, Señor, que nos guardes en estos tiempos y que nos ayudes también para poder ayudar a otros, Señor, atendiendo su necesidad, sirviéndolos, extendiéndoles la mano, teniendo empatía con ellos, Señor. Que ayudes a las familias que están pasando ahorita días en el hogar, Señor. Que sean momentos realmente de provecho y de bendición, Señor. Que no se incremente ahí, Señor, la violencia, sino que haya reconciliación, que haya ahí gracia en esos hogares, Señor. Que ayudes a nuestras autoridades, Señor. Que metas tu mano con ellos. Que ayudes, Señor, a los médicos, enfermeras, enfermeros, a todo personal de salud, Señor, que están cuidando ahí, a los que están guardando en la seguridad, policías, autoridades, Señor, que también sean guardados por ti, Señor. Rogamos que tu misericordia sea manifiesta en este tiempo, Señor. Déjanos ver tu mano, Señor. Déjanos ver tu favor sobre esta tierra. Pero también queremos que tu palabra actúe en nuestros corazones para que nos volvamos a ti, Señor, de todo corazón. En el nombre de Jesús. Pedimos esto, Señor, oramos esto en el nombre de tu amado Hijo y sabemos, Señor, que tú has oído la oración, escuchas las oraciones. Queremos confiar, Señor, en tu buena voluntad y en tus propósitos, Padre. Esperamos en ti, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos aquí esta reunión. Queremos enviar un saludo a todos ustedes y anhelamos que cada uno de ustedes esté bien. Son tiempos para estarnos cuidando, también para no dejar de buscar a Dios. En la semana, en cualquiera de estos días, estar precisamente buscando de su gracia. Y lo invitamos para que usted esté orando estas cosas, también para que usted, que conoce de la palabra, si usted es un creyente, tome el tiempo de unirse, a ayunar, a orar en estos días, en estas semanas que vienen, donde estamos buscando precisamente que Dios cumpla el propósito que tiene para nosotros en esta nación. Y sabemos que uno de esos propósitos es traer un despertamiento espiritual en todas las personas que vivimos en este país, que haya personas que se vuelvan a nuestro Dios, cada vez más personas estén buscando a Dios, y seguramente es algo que aún nuestro mismo Dios anhela hacer en estos tiempos. Que Dios lo bendiga, estamos despedidos, que tenga usted buena tarde, disfrute a su familia, disfrute a los suyos, que Dios esté con cada uno de ustedes. Nos vemos próximamente. Buenas tardes.